Gracias, señor director. Y como decía Gustavo, bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que pasó esta semana, tanto sea en el orden económico. Creo que hay varios puntos como para poder atajar, económico, social y político. Lo político lo dejamos para los expertos en política, lo social pasa por un poco por el tema de la cuarentena, obviamente, el cansancio que hay, el disgusto de la gente Última con el etapa, tema. Carlito. Digamos, por lo que uno está viendo, creo que no tendría que serlo, porque cada vez son más los contagios. O sea, que si nos tenemos que guiar exactamente por los números, tendríamos que seguir en cuarentena. Lo que pasa que, como decía, me parece que hay un cansancio ya generalizado, sobre todo en esta parte del AMBA, y creo que de todas maneras van a flexibilizar un poco más la situación para que la gente empiece a salir, porque hay un tema económico, pero hay un tema de salud, pero hay un tema económico, que es en definitiva el cual íbamos a apuntar en la conversación, ¿no? O sea, la parte social era el tema de la pandemia, y si seguía o no seguía, y la parte económica creo que pasa fundamentalmente, creo que hay un dato y muy importante esta semana que es, no sé si es un retraso en la resolución del tema de la deuda, pero sí creo que estábamos preparados para darle un final feliz y creo que ahora las cosas se enlentecieron un poco. No sé qué pensás vos de esto. No, tal cual. Esto acá, las condiciones y cómo se está tratando de resolver en el menor tiempo posible, obviamente, y tratando de llegar a los valores intermedios, porque en definitiva, entre lo que podía otorgar el Estado Nacional con respecto a lo que estaban solicitando los acreedores, era un trecho bastante importante, porque cada vez que se estaban solucionando los temas o tratando de hacer una oferta, cada vez le estaban poniendo mayor exigencia. Obviamente que el número de $57, la resolución o la solución al caso, era lo que estaban esperando los acreedores, pero en definitiva no es el valor que realmente el Estado podría estar pagando. Y cada vez que hace una nueva propuesta son casi 10 mil millones de dólares que estamos teniendo que aportar en su mayoría. Creo que el de 53,5 es bastante aceptado por los niveles generales, pero hay algunos todavía de los acreedores importantes, como la condición de 53,5 no le está terminando de cerrar, pero creo que va a estar por esos valores aproximadamente. Veremos a ver qué pasa. Todo está esperándose. El tema de pandemia creo que también lo está condicionando a buscar una solución de un número y una alternativa de que lleguemos a esos valores como estábamos explicando, ¿no? Pero la Y solución tiene que estar al caer cuanto antes. el tema principal creo que Gustavo pasa por este acreedor más importante que, digamos, tiene casi el 40% BlackRock. de las... ¿Eh? Tiene BlackRock, casi exacto. eh, tiene casi el 40% de las acciones y es el que en definitiva pone el dedito para arriba o para abajo. Entonces, esta gente es en definitiva quien va a darle el ok al sí o al no de la negociación. Y yo creo, yo el otro día escuchaba algo que me parecía interesante y me hago eco de esa reflexión. Era, eh, a ver, entre una oferta y esta última que se planteó, uno dice 50, 52, 53, y como bien vos dijiste, cada porcentaje es un número muy importante de miles de millones de dólares. La Argentina subió 18 mil millones de dólares entre una oferta y la otra. Entonces, cuando uno oferta, hace una primera oferta y dice hasta acá llegué, y hace una segunda oferta en donde sube 18 mil millones de dólares, quien está del otro lado del mostrador dice, bueno, si pudiste de un plumazo subir 18 mil millones de dólares, acortar plazos y otros beneficios más, seguramente tendrás algo bajo de la manga todavía que te sobre. Entonces, voy a tironear un poco más de eso. Yo ponía el ejemplo de los mercados, ¿no? Cuando uno le cotiza a alguien dólares, por ejemplo, y le dice, te vendo a 73, y el otro le dice, no, a mí me lo dan en 72,
y yo le respondo, bueno, entonces te lo doy yo en 72. Entonces, en 73 me estaba abusando de él. O sea, hay algo que no sirve. Si dijiste 73 y después te bajas a 72, ya no es una negociación, simplemente que es ciertamente abusivo el precio que le diste en primer momento. Entonces, cuando vos decís un número y decís este es el último y te estirás en una segunda presentación 18.000 millones de dólares, te queda eso desde el otro lado, decir, ¿realmente habrás dado todo o te habrá quedado algo? Entonces, en esa es la puja que vamos a tener desde aquí en adelante. Yo estoy contigo y creo y coincido contigo, creo que tanto para los acreedores como para el país, creo que vamos a llegar a un acuerdo, esto se va a solucionar de la mejor manera posible y sería realmente altamente beneficioso para el país terminar de una vez por todas. Ya estamos llegando al final de la pandemia, quiera que no, ya transcurrieron 110 días, o sea, independientemente de las cifras que vienen y que no son buenas, vamos acercándonos a un cierto final. Entonces, si terminamos la pandemia dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, y llegamos con el tema de la deuda terminada o refinanciada exitosamente, creo que nos va a dar un panorama, al gobierno le tiene que dar un panorama mucho más claro y pensemos y deseemos que ese panorama que va a tener el gobierno más claro redunde en un mayor beneficio para todos nosotros, ¿no? Que nos empecemos a caminar de otra manera este país. Tal cual, pero también tiene que pensar, Carlos, que la alternativa de la situación que tenemos en este momento es arreglamos con el exterior, tratamos de resolver un tema macroeconómico, pero también tenemos que ver cómo salimos internamente de la situación que estamos teniendo, que es bastante complicada también, y que eso es lo que todavía no sabemos, por lo menos nosotros, la mayoría, el pueblo, digamos así, qué es el proyecto que hay de cara al futuro con respecto a esta alternativa. Eso lo tendremos que esperar un poco más tal vez, y en esa alternativa estamos trabajando. Desde el tema de los mercados, vamos como redondeando el tema de situación de pandemia y situación global de la economía, veremos cómo salimos porque todavía no lo sabemos. Lo que sí podemos llegar a saber es cómo estuvo el mercado esta semana y qué alternativas, por ejemplo, si empieza a destrabarse un poco el tema de pagos internacionales, el tema de comercio exterior, que también tiene lo suyo con respecto a esta alternativa, ¿no? O sea, está todo muy parado, hay mucha interacción en cuanto a posibilidades de salir con la actualidad económica y ver qué alternativa estamos teniendo de cara al futuro. Banco Central la está teniendo también peleándola y la parte económica en forma individual también estamos teniendo problemas, inclusive en el interior del país, y ya te agrego como un dato adicional, es la alternativa de la provisión de pesos que estamos necesitando en el interior del país para cubrir lo que son los cajeros automáticos y que la gente también pueda pagar. Te hice una mezcolanza de temas, pero es algo que estamos recibiendo inclusive de parte del Banco Central, y las entidades bancarias están mandando una nota al Banco Central para solicitarle cómo hacemos para cubrir la alternativa de los pesos que están necesitando, porque la gente obviamente está cobrando los sueldos, está cobrando algunos, los que pueden y los que están tratando de seguir subsistiendo, pero la gente necesita cobrar, y que por lo menos todo lo que se dé por ayuda, como va a salir por los cajeros automáticos, va a haber problemas de aprovisionamiento. Claro, entonces ahí hay que resolver esos temas que es del día a día, ¿no? Eso también estamos tratando de solucionarlo pidiéndole alguna alternativa. Billetes nuevos de 1.000 no alcanzan, o sea, prácticamente. Solamente están cargándose con billetes de 100, que se hace muy complicado. Y no haber depósitos se hace también más complicado. Así que bueno, ahí tengo algunos temitas. Hay Como un tema, variante. Gustavo, hay un tema, Gustavo, que creo que vos sos un especialista para poderlo aclarar. Me consultaban ayer justamente a gente del mercado, me hacía la pregunta sobre si el Banco Central había liberado ciertas condicionantes para el tema de las importaciones. Vos que estás de primera mano lo podés saber.
¿Hubo algo nuevo? ¿Hubo algo que haya aligerado este tipo de problemática que venía siendo importante durante la pandemia? Sí, justamente anoche hubo una nueva circular del Banco Central, salió como a las 9, 10 de la noche más o menos, donde abren un poco la solución en lo que hace a los pagos por importaciones por montos de más de $1.000.000. Entonces, como cierta alternativa para proveerse las empresas que están produciendo acá, poder tener la posibilidad de traer importaciones y que no estaban tan sujetas al cupo, que era mucho menor, que empezaron, cuando esto empezó la restricción, era casi de $500.000, hoy ya estamos arriba de 1.000.000, y a medida que se va pagando, se va abriendo el cupo para seguir manteniendo un margen de hasta $1.000.000. Eso, más hacerle frente, que es algo que estaba trabado desde que se complicó todo, las cartas de crédito internacionales se están pudiendo pagar en este momento para atender a los bancos internacionales que están prestando sus líneas a los efectos de poder cubrir esos pagos. Bueno, mucho más no hay, pero Ahora, como... ¿qué tiene que ver? Sí, Gustavo, te pregunto, ¿qué tiene que ver esto con el tema de que los bancos tenían o tienen que presentar, creo, con 72 horas de antelación, digamos, las operaciones que sean de importaciones con un monto mayor a $500.000, creo que es? Esto sí, lo sube de 500.000 a 1.000.000, se sigue siendo, o sea, los bancos deben seguir no, presentando la autorización 72 horas antes y lo sube a 1.000.000, ¿es así o no? sí. No, no, es así, digamos, sigue manteniendo los 500.000, los pagos puede haber hasta 1.000.000, pero la información la necesita el Banco Central para tener la proyección de las próximos 48, 72 horas, que pueden proyectar de cuánto se le va a ir del stock de reservas que tiene. Es por eso que es una información nada más, esa pregunta que vos me haces es para que sepa el Banco Central cuántos dólares necesita 48 horas vista, o sea que a partir de hoy, cuántos dólares se le van mañana y cuántos dólares se le van pasado, por lo menos en esa proyección. Saber qué cantidad de dólares necesitan tener. Entonces, con eso regulan un poco la situación y conocen esa expectativa que el mercado, para el Banco Central y el que maneja las reservas, obviamente puede saber cómo está de cara al futuro. Por eso es que esa alternativa es la que la sigue manteniendo. Esto no es de ahora, en los cepos anteriores también había una proyección y en algunos casos el que tenía que hacer un pago muy abultado, en aquel momento le decían, bueno, vos necesitas $2.000.000, bueno, mañana pagá 500, pasado 500 y así sucesivamente durante 4 días y paga los $2.000.000. Hoy la tecnología hizo que ese número esté más, digamos, informado en forma directa, o sea, en forma tecnológica, de que saben y pueden proyectar más a futuro y no tanto a criterio de la mesa de reserva del Banco Central. Es por eso que lo toman de esa forma. Te hago la última pregunta, Gus. El tema de importación y exportación de billetes, si bien al no haber fronteras abiertas, no haber turismo ni de entrada ni de salida del país, digamos, el flujo de billetes fuera de lo que son los dólares prácticamente no existe. Sin embargo, los distintos países se han quedado con stock de billetes y necesitan sacárselo de encima, muchos de ellos, porque realmente es un cupo que tenés ocupándote ociosamente en la bóveda de los bancos o las casas de cambio. ¿Cómo está eso de la importación y de la exportación de billetes? Digamos, ¿hay vuelos de todas maneras para este tipo de negocio? Mirá, dólares siguen entrando al país, ya sea a nivel físico, ¿no? Estamos hablando los Sí. banknotes, lo que llamamos nosotros banknotes, están entrando al país en los canales formales, como siempre. Los vuelos no son permanentes, sino que son programados, y eso sigue habiendo el ingreso en forma sin ningún inconveniente y tampoco hay una disposición de Banco Central que prohíba el ingreso de esos billetes. Inclusive el propio Banco Central trae billetes
y las propias entidades financieras para atender necesidades en dólares que pueda tener alguno de los que están negociando. Obviamente que no es por volúmenes exagerados de turismo, ni mucho menos, pero bueno, siempre hay, sabés que el argentino, como siempre decimos, es tan ávido de comprar dólares y guardarlos, a pesar de que son el tope de los $200. Pero bueno, las transacciones grandes también se hacen con dólares y bueno, en ese tipo de cosas también puede llegar a haber. Una compra de un inmueble no se hace en pesos, obviamente, y por eso puede llegar a haber algunas necesidades. En lo que respecta a los pesos que están en el exterior, todavía Banco Central no tiene decidido si volvemos a repatriar nuestra propia moneda de los países. Esto me hace acordar en la época del anterior cepo, ¿no? Que estaba restringido en virtud de que esos pesos que están en el exterior es, como decía un amigo, la deuda externa más barata que hay porque no hay que pagar dólares. Entonces, si están los pesos afuera, parecería que no nos interesan nuestros propios pesos. Es un diálogo que siempre tuvimos y quedó como una anécdota en la historia de la economía argentina, ¿no? Como que los pesos nuestros no nos sirven para nosotros y tampoco nos preocupamos de la responsabilidad de lo que tiene Banco Central, que es preservar el valor de la moneda. Pero traerlos todavía no está resuelto. Así que los bancos del exterior, que son varios que preguntan, indudablemente hay bancos que no tratamos nosotros personalmente, que nos están preguntando vía los corresponsales del exterior si Argentina qué decisión tomó con respecto a los pesos que están en el exterior. Por ahora Sí, me están debiendo la respuesta. Pensemos que hay pesos argentinos desde el verano, ¿no? Porque pensemos que estamos haciendo cierre de frontera desde marzo, cuando todavía estaba la temporada, bancos que se quedaron, digamos, instituciones en el exterior que se quedaron con pesos argentinos y cuando les llega el momento de mandarlos no lo pueden hacer, porque no se los autoriza. Lo agarró la cuarentena. Carlito, nos tenemos que ir. Sí, lamentablemente se nos fue el horario. Sí, déjame saludar a quien iba a estar hoy en el programa, pero que debido a problemas de comunicación no lo pudimos hacer. Pudimos hasta último momento bregando y no lo pudimos hacer, al economista Manuel Alvarado Ledesma, profesor de agronegocios de la UCEMA. Le mandamos un saludo grande y esperemos poder contar con él en otro momento. Lamentablemente hoy no lo pudimos hacer. ¿Listo? Es verdad. Se hizo lo imposible para poder contactarlo y lamentablemente sí. no pudimos conectar. Así que nuestro saludo. Nos vamos. Dale. Que tengas hasta el viernes próximo. Tal cual. Buen fin de semana. Gracias por todo. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Buena semana. Chao.